Hola a todos, bienvenidos al video La Esquina de Sociedad, una casona de memoria en Caracas que debes conocer. En este video tendrás la oportunidad de conocer la historia de una mansión de sociedad que da nombre a esta renombrada esquina caraqueña. Ven con nosotros en este recorrido por la historia de la esquina de sociedad. Aunque la casona ya no existe, el video muestra la esquina donde se iniciaron los sucesos que permitieron la independencia de Venezuela. Acompáñanos en este recorrido por la historia de la esquina de sociedad. Comencemos. Orígenes de la esquina de sociedad. En el ángulo noreste de esta arista se encontraba una mansión con amplio portalón, puerta de madera oscura claveteada, zaguán, corredores enladrillados, elegantes pilares y hermoso jardín que la adornaban. Fue conocida inicialmente con el nombre de Don Martín Chavarría o Echeverría. Allí tuvo su sede la Sociedad de Economía y Amigos del País, ordenada por el rey Carlos III, como forma de impulsar la explotación y comercialización de sus colonias hispanoamericanas. Por sus grandes ventanales, que daban hacia las afueras de la elegante casona, los menos agraciados de la sociedad caraqueña de entonces observaban los banquetes y grandes fiestas que se escenificaban en ella. Para 1811, en ese lugar, se instaló la Sociedad Patriótica, factor decisivo en el establecimiento de la República de Venezuela. En tal ocasión, resonaron en sus paredes los exaltados discursos de sus miembros, figuras como Miranda, Bolívar, Antonio Muñoz Tebar, Francisco Espejo, los hermanos Alias, Vicente Tejera, Coto Paul, entre otros. Discutían contra las incertidumbres de los representantes al Congreso y exigían la declaración de la independencia. Esta esquina es el lugar donde se inician los sucesos que permitieron la independencia de Venezuela, convirtiéndose en un estado soberano. La casona de sociedad, con amplias rejas y hermosos corredores con jardines, fue por muchos años morada familiar, luego adecuada como almacén de víveres, hasta que fue demolida para dar paso a un edificio con fines comerciales. La casona que reunió a la Sociedad Patriótica ya no existe. Así fue bautizada esta arista desde los días delirantes de la independencia. El legado histórico de la esquina de sociedad. Es indudable que su legado histórico fue la libertad de Venezuela, gracias a las arengas que grandes personalidades, donde destacan el generalísimo Francisco de Miranda y el libertador Simón Bolívar, dieron en este lugar. Destaca este discurso, que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Luego del estremecedor discurso en esta casa libertaria del joven Bolívar, la Comisión Patriótica salió a través de sus puertas exigiendo autonomía. Sin embargo, los acontecimientos que se suscitaron, por todos conocidos, sería la guerra y desolación para Venezuela. Todo esto repercute favorablemente en las ofensivas de liberación que se llevarían a cabo en América Meridional. Reflexión sobre la esquina de sociedad. La conservación del patrimonio histórico y cultural de una sociedad es fundamental para mantener viva la memoria de los acontecimientos y personajes que han marcado su historia. La casona de la esquina de sociedad es un ejemplo de la importancia de preservar el patrimonio histórico y cultural de una sociedad. Aunque la casona ya no existe, su historia y su importancia en la historia de Venezuela siguen siendo relevantes. La conservación del patrimonio histórico y cultural no solo permiten mantener viva la memoria de los acontecimientos y personajes que han marcado la historia de una sociedad, sino que también pueden ser una fuente de turismo y una fuente alternativa turística para los tour operadores. La conservación del patrimonio histórico y cultural es una tarea de todos y es importante que se tomen medidas para preservar y proteger estos lugares para las generaciones futuras. El video La Esquina de Sociedad, una casona de memoria en Caracas que debes conocer,
Es una oportunidad para conocer la historia de la casona de la esquina de Sociedad, siendo un ejemplo de la importancia de preservar el patrimonio histórico y cultural de una sociedad para mantener viva la memoria de los acontecimientos y personajes que han marcado su historia. Además, la conservación del patrimonio histórico y cultural pueden ser una fuente de turismo y una nueva alternativa turística para los operadores turísticos. El video es una oportunidad para conocer la historia de un lugar importante en la historia de Venezuela y reflexionar sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico y cultural de una sociedad. ¿Qué otros lugares históricos y culturales en Venezuela conoces y cuál es su importancia en la historia del país? ¿Crees que es importante preservar el patrimonio histórico y cultural de una sociedad? ¿Por qué? ¿Qué medidas crees que se puedan tomar para preservar y proteger los lugares históricos y culturales en Venezuela? ¿Cómo crees que se pueda fomentar el turismo cultural en Venezuela y qué beneficios crees que esto podría tener para el país? Te invitamos a compartir tus respuestas a estas preguntas en los comentarios del video y visitar otros lugares históricos y culturales en Venezuela para conocer más la historia del país y su patrimonio cultural. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda. Y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.